Pero esta vez dije no, o sea, necesito una respuesta. Ya iba yo por el 2 años y medio desde ese primer video que ¿Y te en comenté. algún momento tú dijiste, a lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy confundida, puede que no sea eso, o estás 100% convencida de que era autismo? Tengo la oportunidad de conversar con una persona que no es de mi país, es de México, pero compartimos algo importante que es un diagnóstico de autismo tardío. Entonces, como en algunas oportunidades he conversado con profesionales de la salud, creo que es importante porque hay conocimiento que también es bueno que recibamos de parte de ellos. Siento que es necesario escuchar a los adultos autistas diagnosticados para que otras personas dentro del espectro autista también puedan entender y sentir que una historia a lo mejor los está identificando. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es muy bueno tenerte presente hoy día, Ari, aquí con nosotros. Muchas gracias por acceder a compartir un ratito tu vida, tus historias. Así que realmente estamos contentos de tenerte. No, súper bien, no, el gusto es mío también, Ricardo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos gustaría conocerte un poquito más de dónde eres, de México sabemos, pero específicamente de algún lugar, no sé si nos puedes comentar. Sí, soy una ecuatoriana que viajó a México, hizo su vida acá increíblemente de manera muy independiente, pero que siempre tuvo como muchas dificultades que no eran aparentes al exterior. Porque así yo dándote mi historia como que suena muy, muy bonito, ¿no? Muy logrado, muy de desafíos, etcétera. Pero yo creo que más allá de lo que podemos dar a visualizar o dar a entender hacia los demás, creo que es muy importante como el pensamiento interno que tiene la persona y dar los apoyos necesarios, inclusive cuando no son tan aparentes que se requieren. Sí, comprendo. Y tú fuiste diagnosticada en México. Estuve viendo algo de tu historia y entiendo que fuiste diagnosticada en México. Y a ver si nos puedes compartir un poquito cómo fue tu experiencia desde que sentiste que algo a lo mejor no estaba bien del todo y cómo te diste cuenta que eso se llamaba autismo y finalmente un diagnóstico. Sí, yo siento que aquí lo que más me ayudó fue justamente escuchar las historias de otras mujeres, de otros adultos, igualmente con diagnósticos tardíos principalmente, porque literalmente yo estaba así en mi día a día viendo videos en YouTube porque es donde generalmente yo consumo contenido de mis intereses y de repente me apareció una sugerencia de un video de un canal de una chava que se llama Yosa Medisam. Es una chava de habla inglesa, pero me llamó mucho la atención el título y su contenido porque decía como algo sobre mujeres y sobre autismo. Y yo me quedé como pensando, ¿qué será? A ver, literalmente le di clic por casualidad, por curiosidad. Y empezaba a hablar de su experiencia. Y literal le tuve que poner pausa al video porque no podía creer cómo esta mujer, ella tiene hijos, etcétera, pero su experiencia y lo que contaba, decía, pues es que está diciendo mi vida, ¿qué está pasando? Y vi un par de sus videos, de repente vi otros videos de otros canales igual entrevistando a mujeres que habían recibido igual diagnósticos tardíos. Y yo estaba sorprendida del nivel de similitud en términos de cómo se sentían. Okay. Y de repente ahí fue donde se me prendió esa idea de que ¿acaso hace esto sentido? Y empezó ahí un interés en el tema del autismo y estuve mucho tiempo consumiendo información de asimismo experiencias y después de un camino largo, casi 3 años, pude dar con la confirmación de estas sospechas y llegar a mi diagnóstico ahora sí. Después de 3 años. Sí, hace poquito tú subiste un video que precisamente planteaba ese tema. Que demorarse 3 años para una persona autista, que no sé si es tu caso,
pero también yo tiendo a ser muy impaciente en muchas cosas, como que me cuesta esperar tanto. Me imagino que desde el momento en que quizás entendiste que necesitabas una ayuda, puede que se te haya hecho difícil también esperar ese tiempo. Pues la verdad fue, parte de ese tiempo fue tratar de encontrar cómo quitarme esta duda, ¿no? Porque yo en ese momento yo ya estaba yendo con una psicóloga, pero a la par que estaba yendo, yo seguía investigando, ¿no? Te digo que se convirtió en mi interés todas estas experiencias de otras personas autistas. Y yo ya tenía un contexto de que había muchos profesionales que tal vez sí no estaban actualizados sobre el tema de autismo. Entonces yo ya venía con esta idea de, puede ser de que me diga que no, pero voy a intentar porque no sé a quién más preguntarle. Ella es mi terapeuta, pues a alguien le tengo que preguntar. Le pregunté y me dijo como que no, porque yo le estaba viendo los ojos, literal era una sesión 1 a 1, ella estaba enfrente mío, entonces que no, o sea, no recuerdo como el detalle de qué más me dijo, pero tan pronto recibí el primer no, ya supe, bueno, con este profesional pues no voy a poder resolver la duda, porque pues entiendo que todo el tema de poder evaluar y estar actualizados con todos estos temas de autismo es como algo muy específico. No todos los profesionales están actualizados. Aparte de que hay mucha información muy, muy reciente, no todos están actualizados y sabiendo como las últimas informaciones. Entonces, la verdad que luego de esa negativa, yo lo dejé ahí en pausa un rato, en lo que trataba de buscar por dónde, a pesar de que yo buscaba en internet, buscaba como evaluaciones de autismo, cosas así, no sé por qué no daba con la información correcta, o sea, no daba con que era el A22, no daba con que era el ADR, no daba con un contacto. De repente sí encontraba contactos de psicólogos que en teoría estaban especializados, pero justamente me cambié con alguien que yo había encontrado en una lista. Según yo, ya había hecho mi investigación bien, según yo todo, a lo mejor esa persona me iba a poder dar una pauta más certera. Y al principio también me dio mucho recelo decirle directo, ¿no? Porque pues fui un par de sesiones, le hablé de mis temas en generales, todas mis dificultades sociales. Yo pensando que a lo mejor iba a agarrar la onda y que tal vez me lo iba a sugerir, ¿no? Pero vi que pasaron un par de sesiones y que ni siquiera se tocaba el tema. Dije, bueno, le voy a hacer la pregunta directo. Pero creo que también eso es parte como de un estigma, no sé, como que no tenemos como tanta confianza en ir a decirle al psicólogo, oye, creo que podría ser autista. Yo por lo menos me lo pensé como 50,000 veces antes de siquiera que esas palabras salieran de mi boca. O sea, yo lo pensaba, pero no lograba comunicárselo. Entonces también por eso te digo que me tardé muchas sesiones con esta nueva psicóloga, siquiera para plantearle esa duda que yo tenía. Y ya cuando me armé de valor y le pregunté, pues igual me sacó como largas. No me dio realmente quién me podía evaluar. Me dijo como que ya no, pero tampoco me dio con quién. Y yo le estaba preguntando, pero ¿con quién puedo ir? Etcétera, si me puedes derivar, no lo sé. Al final, te digo, me dio largas y yo ya no sabía qué hacer. O sea, te digo que de repente tenía como estos periodos de no sé qué hacer, lo dejo en pausa, de repente de nuevo intensiaba mucho en buscar y de repente tenía otra negativa, pero esta vez dije no, o sea, necesito una respuesta. Ya iba yo por el 2 años y medio desde ese primer video que te comenté. ¿Y en algún momento tú dijiste, a lo mejor estoy mal, a lo mejor estoy confundida, puede que no sea eso, o estás 100% convencida de que era autismo? Yo no podría en ese punto como asegurar que era, pero algo debía ser. Y yo quería que me evaluaran. Yo quería tener una confirmación, o sea, si por lo menos no es,
bueno, saber que no es y poder buscar otra cosa, pero quedarme en el estatus en el que estaba sin ningún apoyo no me iba a funcionar. Entonces, felizmente, en esas últimas búsquedas, después de esta última negativa, di con unos videos ahora en español. El video que justamente vi fue de Alejandra Cebes, una entrevista con Autismo en Positivo, y hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención, que dijo que ella confiaría, que podía contar en la palma de su mano en cuántos profesionales podría ella confiar para hacer una evaluación de autismo en una mujer. Y yo, o sea, se me prendió el foco. Dije, yo he estado años tratando de dar con ese profesional. Según yo hice mi investigación, según yo estaba buscando bien, pero evidentemente no. Le voy a preguntar a Alejandra. Y a la vez decía como, ¿será que me contesta? ¿Será que no me contesta? O sea, literal la busqué en Instagram, le mandé un DM y en esa misma noche me contestó. Y me pasó un contacto y te lo juro que yo no podía dejar de saltar de la alegría. O sea, corrí a anotar el teléfono, el nombre y literalmente al día siguiente le escribí a esta evaluadora. Y bueno, pues fue el proceso, etcétera. Y aquí estamos, así. Qué bien, qué bueno que a pesar de todo llegaste a lo que buscabas. Bien, nos comentabas un poco sobre cómo había sido tu experiencia personal con respecto al autismo, pero sería bueno conocer un poco más, si tú lo permites, de tu entorno más cercano. Hablemos de tu familia probablemente. ¿Hubieron más diagnósticos? ¿Cómo fue en realidad esa parte de ti o de tu familia? Sí, de hecho, justamente el autismo fue algo muy cercano para mí dentro del núcleo familiar. Yo tengo un hermano menor y él exhibió rasgos característicos desde muy chico. Entonces, él recibió su diagnóstico a eso de sus 3, 4 años. Y al final yo siempre crecí como con esa experiencia, ¿no? De tener una persona autista en la familia. Pero para mí fue muy chocante luego recibir mi diagnóstico y saber que estuve tan cerca de una persona de mi misma condición, pero a la vez yo mentalmente sentirme tan alejada, porque yo no me identificaba como una persona autista todos esos años, ¿no? Porque yo no sabía que la experiencia autista va mucho más allá de lo que se puede expresar como de manera exterior y se concentra más que nada en tus experiencias y cómo tú percibes el mundo. Eso yo no lo llegaba a comprender en todos esos años que pues seguía yo en casa con mis papás y con mi hermano. Inclusive a mí me cuesta mucho como reflexionarlo, porque decir cómo yo, teniendo a alguien tan cercano, yo no logré comprender qué era ser autista, cómo era la experiencia de una persona autista teniéndolo al lado. Y solamente cuando lo tuve que comprender debido a mí, fue cuando pude, ahora sí en ese momento, empatizar con mi hermano, de una manera que a lo mejor nunca antes hubiera podido yo llegar a comprender, porque él a lo mejor no me lo está comunicando tal cual como él experimenta o vive, percibe el mundo. Entonces yo creo que eso fue muy chocante para mí. ¿Y cómo se tomó tu familia ese mismo tema? O sea, que hayas pasado años y hayas sido un autista que pasó desapercibido quizás por diferentes razones, hasta llegar al diagnóstico. ¿Cómo lo tomaron? Felizmente lo tomaron bastante bien. Cuando yo lo hablé con mi mamá fue algo que se abordó con bastante naturalidad, pero no te voy a mentir, yo estaba muy, muy nerviosa por justamente este contexto que te doy. Porque yo sabiendo todo la manera en que la sociedad recibe a las personas autistas que han recibido un diagnóstico tardío, a lo mejor con escepticismo, etcétera, yo tenía miedo inclusive de que mi mamá me dijera, ¿cómo es posible? Aquí está tu hermano, tú eres tú, son diferentes. Y yo, pues sí, somos diferentes, pero yo también pasé por una evaluación, cumplo los criterios y aunque yo necesite un nivel de apoyo distinto, seguimos estando dentro del mismo espectro. Y sabes que eso es muy cierto y qué bueno que lo hayas compartido, porque creo que hay muchos que están en la misma condición que tú. De hecho, al menos lo que yo he leído del autismo, hay una carga hereditaria bastante potente y es muy probable que si en una familia hay un hijo autista, es muy probable que haya más. Entonces, más allá de que no sea reconocible y está también
bastante demostrado que las mujeres tienden a enmascarar mucho más que el hombre. Entonces, probablemente fue el caso tuyo que no llegaron a darse cuenta antes de tu condición. Sí, y siento que es bien importante identificarlo inclusive en estas personas que a lo mejor y no aparentan tener las dificultades o requerir los apoyos, porque al final sí se refleja en tu día a día, en cómo te expresas. A lo mejor yo antes de poner apoyos o de poner acomodaciones en mi vida, yo vivía mucho más irritable, mucho más susceptible, mucho más como, como, yo diría como irritable en general. A lo mejor y hacia afuera, hacía mi mayor esfuerzo para ser una persona agradable, de no sobresaltarme, etcétera, de mantener como esa persona, esa máscara, por decirlo así, pero puertas adentro era muy complicado, o sea, inclusive el uno a uno con las personas más cercanas se volvía difícil porque yo ya no tenía fuerzas para entrar en ese personaje, ¿no? Y siento que es importante que cuando ya tenemos identificado una persona autista en casa, por decirlo de alguna manera, sacudir el árbol, ¿no? El árbol genealógico, porque lo más probable es que hayan más personas autistas que a lo mejor aparentemente no requieren apoyo, pero en realidad sí. Entonces, no descartar eso, o sea, es una posibilidad bastante grande, considerando que un autista, si tiene hijos, la probabilidad se está hablando de casi el 80% de que el hijo también sea autista. Entonces, el factor hereditario es bastante relevante. Entonces, no olvidar o no hacer como que no existe esa posibilidad, porque existe. Sí, es verdad. Y ¿sabes qué? También he visto yo, Ari, no sé si a ti te ha pasado. Yo he visto que hay personas que descubren el diagnóstico en alguien de su familia y lo tratan así como con secreto. Uy, sí, mi hijo es autista. Y tratan de no decirlo y como que tratan de esconderlo. Y también lo entiendo porque como hay tanto estigma respecto al autismo y a lo mejor temores de que sean tratados de forma negativa por sus compañeros, sus pares, como que lo mantienen bien de bajo perfil. Y me ha tocado ver, no es que uno ande diagnosticando automáticamente a las personas, pero sí me ha tocado ver que en familias ha salido alguien con autismo y para uno que a lo mejor ha leído un poquito y estudiado con respecto a lo que es el espectro, como que se hace muy evidente que es muy probable que alguien más de la familia lo sea, pero tampoco uno puede andar diagnosticando a todo el mundo así por ahí, no somos profesionales, pero sí el hablarlo hace súper bien y creo que esto ayuda a que si han recibido, como tú decías, hacemos ese llamado nuevamente, diagnóstico de autismo en alguien de la familia, es muy probable que eso se mantenga en otros miembros de la familia. Yo te cuento mi caso, así a grosso modo. Yo me encontré el diagnóstico por mi hijo y de ahí salí yo y de ahí hay muchas probabilidades que papás, abuelos, hoy día analizando sus personalidades, es muy probable que también hayan sido personas con la condición de autismo y nunca fueron entendidos y siempre se burlaban. Por ejemplo, de mi abuelita se burlaba mucho por su forma de ser, porque era callada, no le gustaba el contacto físico y yo nunca me imaginé que eso tenía que ver con esto y ahora que encontré mi diagnóstico lo entiendo. Entonces me hace mucho sentido lo que tú dices y es importante recalcarlo, así como tú lo hiciste, así que gracias. Sí, y bien importante también, yo siento que justamente como hablar esto, así como lo estamos hablando nosotros, y tratar de ponerlo más como un tema de plática más normalizado, ayuda a que todas estas personas que a lo mejor sí sienten todas estas dificultades, no menosprecien las dificultades, que no traten de ocultarlas, que no traten de decir, lo sobrellevo, ahí veo cómo le hago, etcétera, porque al final es una carga que se están quedando de manera individual y no sabes hasta cuándo aguantes esa carga. Es cierto. Hay muchas cosas que igual creo que es importante compartir. En mi caso, siento que tengo necesidades que antes no las reconocía como necesidades, las veía como parte de mi personalidad, pero me cuesta organizar mis tiempos mucho, me cuesta parar, me cuesta sacar mi foco, porque a veces me enfoco, pero mucho. Eso. No sé si te pasa, Ari. Eso también es algo bien relevante. A lo mejor uno puede decir, bueno, está súper enfocado, está trabajando muy duro, etcétera. Se podría ver como algo positivo, entre comillas, pero cuando de repente no puedes dejar de hacer la cosa,
y te da la noche y te da la noche y sí. ni siquiera te paras al baño y ni siquiera te paras a comer y no te paras para nada y le estás dando vueltas y a lo mejor y ya no es tan sano, a lo mejor y ya no te está nutriendo, a lo mejor no sabes ni siquiera cómo detenerlo. Sabes que me da mucho gusto que lo hables, porque yo me siento un bicho raro en ese sentido, porque no tengo más a lo mejor otras personas muy similares en ese aspecto, más que los que estoy conociendo hoy día en la comunidad. Y para mí ha sido un tema. De hecho, hay un video que hice del hiperfoco en el canal que lo hice con mucha tristeza, porque si bien el hiperfoco me parece entretenido, claro, aprendo mucho, conozco cosas que a otros a lo mejor no les interesa saber, a mí me gusta profundizar mucho en algunos temas, pero mucho. No es poco. Y en eso me aíslo y no quiero hablar con nadie y sigo y estoy horas, pienso, no puedo dormir, se involucra en mi vida quizás a veces hasta familiar y laboral. Entonces hay muchas personas que están viviendo eso y que no tienen ni idea por qué les pasa. Entonces conversar estos temas yo creo que hace bastante bien. Yo siento que ese tema también todos los temas son súper importantes, pero ese creo que al final hace parte de uno, todos tus intereses, es algo tan importante para la persona autista que inclusive a veces, yo por lo menos a veces me limito de compartirlo con las demás personas, porque sé que probablemente no les interesa. Y les estoy quitando la oportunidad de cierta manera de conocerme a un nivel diferente, porque ellos no conocen ese lado de mí que se obsesiona por de repente ciertos temas y se sabe un montón de cosas de una temática en particular y ellos no saben eso de mí. Por eso siento que también hablar esto con las personas cercanas, con tus amistades, abre ese camino para que puedas también compartir más, no solamente esa faceta aceptable socialmente, sino inclusive una faceta más que al final es auténtica, existe, pero uno dice no la voy a mostrar porque pues como para qué. Mira, no sé si estás de acuerdo, pero quiero salirme un poco de lo que veníamos conversando para escuchar tus intereses, a lo mejor los que quieras compartir, porque de repente, como tú decías, pues a veces uno quiere compartirlos con alguien y al resto bien o no le interesa, o uno tiende a aburrir de repente a las personas, o uno piensa eso quizás. Pero ¿qué cosas son las que te han interesado? ¿En cuáles cosas has hecho hiperfoco? Las que quieras decirnos. Siento que he ido variando siempre con el tiempo, pero son muy aleatorias, o sea, son temas que de repente yo digo, de verdad a la gente no le va a interesar. De repente a mí me interesó mucho las aspiradoras, porque yo decía, es que me voy a comprar una aspiradora de estas de robot que andan así por el piso, y yo estaba, es que necesito saber de todas las aspiradoras que existan. Y encontré mucho contenido en YouTube de personas que hacían comparativas de roboaspiradoras y mil cosas, o sea, meses viendo roboaspiradoras. Luego, por ejemplo, cuando empezó lo de la pandemia, de repente mucha gente se empezó a hacer piercings y yo, loca por los piercings, me hice uno. De repente me empecé a hacer más en las orejas. Yo me sabía todos los nombres de los piercings habidos por haber. Veía videos de perforadores que daban como tips para otros perforadores y yo simplemente solo quería saber todo lo que hubiese sobre perforaciones. Luego también tuve uno sobre el pole fitness. ¿Qué es eso? Todas las que eran es como pole dance con el tubo, pero es pole fitness. Es exclusivamente como más deportivo, por decirlo así. Okay. Y también es todo un mundo, porque se les llama figuras. O sea, todo lo que tú haces en el tubo se dice como la figura fulana y tiene un nombre, y de repente seguir a muchas artistas del pole y decir, wow, todo lo que está haciendo está impresionante, hizo esto y su pie está aquí, su mano está acá. O sea, de repente todo tu mundo se vuelca en ese interés, sea aspiradora, sea perforaciones, sea pole, sea lo que sea. Últimamente, carros eléctricos. Mira que... Todos los carros eléctricos, todo lo de carros. Ese ha sido un interés que he tenido desde chica, o sea, como todas las marcas de carros, lo cual es de cierta manera bueno, porque si estoy en la calle puedo distraerme viendo, ahí pasó identificar el auto que va ahí. Ahí pasó un Kia Soul, allá pasó un Audi no sé qué. Entonces, como ando viendo todos los carros y me la paso entretenida si estoy como en la calle, porque ando viendo los carros de toda la gente. Me pasaba lo mismo, me pasaba exactamente lo mismo.
ya no, pero era chistoso porque íbamos con mis compañeros de curso en ese entonces cuando estudiaban todavía, y yo sabía identificar los autos también por su marca, y a veces hasta cuando no tenían el logo, también sabía cómo eran, sabía qué modelo era, y eso llamaba mucho la atención. Y no había escuchado a otra persona que tuviera ese interés también. Sí, o sea, autos en general y últimamente específicamente en autos eléctricos, han llegado muchos autos eléctricos a México, entonces también una mega investigación sobre autos eléctricos, conectores para los autos eléctricos, mil cosas. La dimensión del carro, no sé. A ver, un dato interesante de los carros eléctricos para la audiencia de Autismo Insight, para ver si alguien se quiere comprar un auto. Pues, bueno, 10% de lo que gastas en gasolina, gastarías en electricidad más o menos 10% de tu gasto en gasolina. Pero creo que es bastante importante, si quieren considerar un auto eléctrico, siempre poner el punto de carga en su casa, porque en el exterior normalmente no estamos como ciudad listos para conectar autos eléctricos. Hay muchos enchufes diferentes, hay como más de 5. Entonces, lo más probable es que donde creías que ibas a conectar en la plaza, en el centro comercial, no tengan el enchufe que tú quieres, y aparte demora casi 7 horas. Y no creo que vayas a estar 7 horas en el centro comercial pagando el estacionamiento. Entonces, mejor en casa. Súper buen dato. Y que a eso me refería recién, Ari, cuando yo dije hay cosas buenas en el autismo que a mí no las cambiaría. Pero hay cosas que sí me gustaría trabajarlas porque me generan impedimentos. Pero a mí me encanta saber, me encanta aprender, me encanta tener datos de repente que a nadie le interesan, pero que a mí sí me interesan y que en algún minuto que uno menos se lo imagina, que son bienvenidos esos datos, el conocer ese... Curiosamente te da mucha felicidad esos datos. Sí. Así que claro, eso sí, me gusta. Razón. Pero me gustaría, no sé si tú has aprendido alguna forma, me gustaría aprender a controlarlo. Porque yo no es como que yo elija mi hiperfoco ni cuándo me va a dar. Yo por lo menos, no sé si tu caso. No es como que yo diga, ya, ahora me voy a poner el hiperfoco de esto. No es así, sino que llega solamente. Es como que el hiperfoco es el que me toma a mí, no al revés. En mi caso. Creo que así es. Creo que justamente así es. Sí. No he descubierto cómo hacer que de repente tengas un hiperfoco en algo que uno quiera. Llega y de repente ya investigaste y tienes 1000 pestañas de eso. Sí, es cierto. Sí. Yo me reía porque eso me ha pasado siempre y en un principio no me entendían, pero ya te dio con esto, ahora te dio con esto, y como que claro, era chistoso, pero ahora entiendo por qué me da. Mira, algo que me di cuenta, Ari, que tenías en la mano, no sé si nos puedes comentar un poquito qué es lo que es eso. Ah, sí, pues es un fidget toy, pues este es como para aplastar. La verdad que he probado muchos, pero estos son como de los que más me han acomodado, que es como para siempre tener algo en la mano para apretujar. Al final, como personas autistas, estamos procesando más del habitual de las demás personas, entonces toda esta parte de steaming, de autorregulación es necesario para poder concentrar y poder desfogar toda esa sobrecarga, ¿no? Es cierto, y es importante también que los que nos están escuchando lo entiendan. Yo sé que a lo mejor la comunidad autista lo conoce, pero si no ha sido diagnosticado y de repente uno libera esa tensión a través de otras cosas que a veces no son tan saludables como tener un juguete como el que tú nos mostrabas. A mí normalmente me hubiera estado mordiendo el cachete. Eso. Y hubiera estado haciendo así con la uña, o si no estuviese aquí con la cámara, hubiera estado con el cabello, jalándome el cabello hasta cierto punto. Entonces eso no es tan bueno como decías, ¿no? Exacto. Esto es más fácil. Sí. Yo lo que tiendo a hacer es a mover los dedos de los pies, pero ¿dónde los muevo tanto? Porque los muevo todo el día, en el trabajo, lo estoy moviendo y se me rompe. Porque hace fricción con el zapato, entonces se me rompe. Y no he llevado todavía un fidget toys al trabajo. Tengo que hacerlo. Es normalizar, es parte de normalizar todo eso. Así es. ¿Y te ha tocado a ti ser ese enlace hoy día? Porque tú también tienes tus cuentas, estás en Instagram, TikTok, te sigue una cantidad de personas. ¿Te llegan de repente preguntas similares? ¿Con quién puedo atenderme? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Te ha tocado eso? Sí, de hecho, bueno, sí puedo pasar el mismo contacto, por ejemplo, que me evaluó a mí y compartir otros contactos justamente ahora que
soy parte de la comunidad y esto creo que es algo que yo desconocía en su momento. Yo siento que si hubiera sabido que existían comunidades de personas autistas, si hubiera dado con algún video en español en esa época, si hubiera dado con alguna persona de México en esa época, hubiera sido mucho más rápido mi camino, porque literalmente yo estaba tratando de buscar la respuesta por mi cuenta, ¿no? Con yo y San Google y ya. Cuando literalmente las personas que ya habían pasado por esta experiencia me podían haber facilitado mucho la vida. Lo que tú estás haciendo hoy día, lo que tú estás haciendo a favor de otras personas también. Uh-huh. Y muchos otros también, sí, que vale la pena destacar. Ahora, ¿qué aspectos o qué rasgos de tu personalidad te hicieron decir, acá hay algo más, acá necesito buscar una respuesta? Yo siento que principalmente era el tema social, porque yo venía mucho tiempo ya con psicólogos y siempre mi queja de lo que yo hablaba era lo mismo, siempre el mismo tema. ¿Cómo me hago amigas o cómo me hago más cercana con mis compañeras? ¿Cómo me hago más cercana para poder quebrar esas barreras a lo mejor de solo hablamos, no sé, de trabajo? ¿Cómo puedo llegar a conocer a una persona de una manera más cercana? O sea, yo sentía que siempre podía convivir, pero teniendo un tema intermedio, ¿no? A lo mejor era el tema laboral, a lo mejor era el tema de lo que estábamos haciendo en ese momento, a lo mejor era sobre lo que sea, pero era un tema muy superficial y nunca lograba como acercarme a las personas, como llegar a conocer a la persona. Okay. Y aparte mantener las relaciones, por ejemplo, una vez que sales de la universidad, una vez que sales de la escuela, o sea, mantener las relaciones queda en ti, o sea, porque ya no estás conviviendo en el día a día. Las personas en el trabajo, pues cada quien de cierta manera va por su lado. Entonces, mantener las relaciones o inclusive crear nuevas queda mucho en ti. Y yo quería estar con la gente, pero no sabía cómo hacerle. Entonces, era como esa, quiero, pero no puedo, quiero, pero no sé cómo, quiero, pero... Yo sé que eso que tú comentas, Ari, a veces para una persona que no está en la condición de autismo, es muy difícil de entender, es muy difícil de percibirlo, porque es tan natural para las personas a veces entablar una conversación y hacerlo bien y no sufrir por intentar hacerlo. Entonces, yo entiendo que muchas veces a las personas que no tienen la condición de autismo les cuesta entender eso. Pero tuviste que, sumado a lo que me acabas de comentar, tener alguna comorbilidad producto de esta ansiedad que probablemente te generaste, esta dificultad, no sé, tuviste algún problema de depresión, que suelen estar acompañadas, digamos, cuando no hay un diagnóstico temprano ni apoyos tempranos tampoco. Te diría que no, o sea, pues al final nunca tuve como una evaluación extra ni recibí ningún diagnóstico adicional. No sé si era como el tipo de acercamiento o forma de terapia a la que yo estaba asistiendo, pero no recibí ningún tipo de diagnóstico ni sugerencia. Okay, pero creo que no era el objetivo como de esas terapias. Okay. ¿Y cómo consideras que hoy día es el trato de tu entorno hacia las personas que tienen la condición de autismo? ¿Es algo que tú puedes conversar con tus compañeros de trabajo quizás? ¿O todavía sientes que hay un poquito de falta de comprensión, si se quiere, muchos estereotipos que iban de la mano, ¿cierto?, con una persona autista que a lo mejor no hablaba, no miraba los ojos y todo eso que ya sabemos, ¿cierto?, que sí es parte del espectro, pero no es lo único. Sí, yo siento que hay mucho desconocimiento, ¿no? De saber que, de nuevo, que el autismo es un espectro y que se puede ver de muchas formas y que inclusive personas que aparentemente no requieren apoyos realmente sí los pueden requerir. A lo mejor y todo ese malestar lo están viviendo como puertas adentro y las demás personas no lo perciben. Pero eso no significa que no exista. Y creo que es bien importante justamente eso, como hablarlo. En mi trabajo, luego de bastantes meses de haber recibido mi diagnóstico, hice como una comunicación un poquito más formal, un poquito más didáctica con mis compañeros, justamente como para que entendieran
Y bueno, más que entendieran, yo quería que ellos me comprendieran, porque yo no quería generar malentendidos, ¿no? A lo mejor y ellos me veían como una persona un poquito más distante, a lo mejor y no participaba mucho, a lo mejor lo que fuese, como la interpretación que tuviesen de mi persona. Yo no quería que ellos se crearan una imagen errónea de mí. Creo que eso era mis principales temas, intereses. O sea, la razón por la que yo necesitaba comunicarles de mi condición era para que ellos me entendieran y que no se creara este malentendido de mis intenciones. Que supieran que en realidad sí me interesa estar con ellos, que sí me interesa socializar con ellos, que sí me interesa, no sé, ir por un cafecito, que sí me interesa ser parte del grupo, pero no es algo que yo por iniciativa propia logre hacer, como ir a acercarme, porque no sé cómo hacerlo, me cuesta mucho. Entonces ya ellos sabiendo como esa dificultad pueden considerarlo y de cierta manera ayudarme, ¿no? A lo mejor y decir, ya vamos a comer, acompáñanos, ¿no? Porque si de repente ya se habían ido a comer y yo no sabía con quién ir a comer y tenía como esa angustia de a quién me voy a encontrar en el comedor, o sea, eran muchas cosas que pasaban por mi mente y ni siquiera bajaba a comer. Y ya ellos sabiendo pueden como interceder y hacer como que toda la convivencia sea mejor, porque ya saben qué está pasando. ¿Sabes qué? Me acordaba cuando tú me hablabas de un episodio que me tocó vivir cuando me diagnosticaron a mí. En el centro clínico donde estábamos, habían varias personas con la condición de autismo y nos sirvieron unas botellitas con agua y algo para picar mientras estábamos en una conversación grupal. Y yo me paré, tomé la botella de agua y empecé a servirle a los demás. Y una persona de las que estaba ahí, que tenía esa necesidad muy similar a la que tú mencionas, me lo agradeció después cuando terminó toda la entrevista. Me dijo gracias porque yo quería jugo o agua, no me acuerdo qué era, pero no podía servírmelo. No era capaz de pararme y servirme el jugo, porque algo tan sencillo quizás para algunos no lo es para otros. Y eso es lo que tenemos que aprender. Exacto. Y entender, como es lo que afortunadamente entiendo que en tu caso tus compañeros han logrado, digamos, irlo comprendiendo. Sí, en ese sentido siento que he sido bastante afortunada, pero creo que es un trabajo de irlo platicando inclusive uno por uno, ¿no? Yo quisiera de repente hablar con más de de mi círculo para que en su mente también puedan llegar a cerrar, a tener una interpretación más correcta de mí, porque a veces siento que lo que yo reflejo hacia afuera no es tal cual lo que yo soy por dentro. Sí, ok. Entonces siento que da una explicación. ¿Y necesitas apoyo hoy día en ciertas áreas sociales, como por ejemplo las que nos comentabas recién? ¿Estás en alguna terapia actualmente? ¿O ya pasaste ese proceso? ¿O quizás no has tenido acceso? ¿Sí? Yo sigo asistiendo a terapia, acompañamiento, y pues creo que mis principales retos son la parte social, pero aparte de la parte social, yo siento que la parte de funciones ejecutivas, o sea, muchas tareas que de repente uno podría considerar simples, por ejemplo, no sé, prepararte tu comida del día a día, ¿no? Mantener la casa siempre ordenada, ¿no? Lavar los platos, poner las lavadoras, sacarlo, doblar la ropa, o sea, se van acumulando tareas cotidianas y de repente como que eso me drena mucho y llegaban puntos, por ejemplo, en el que yo me ponía a llorar porque tenía una pila de platos sucios y tenía literalmente una crisis porque tenía que lavar los platos y no tenía fuerzas para lavar los platos y de repente otra crisis porque tenía que ir al súper, o sea, y no lograba hacer cosas como de la cotidianidad y eso nadie lo ve, ¿no? O sea, eso lo vivo yo en mi casa y si yo salgo con mis amigos, ni claro, enterados. Sí. Es así. ¿Y cómo ha influido, digamos, en tu desarrollo profesional o bien no ha influido tu condición? ¿Cómo consideras que ha sobrellevado eso? Para mí, toda la parte como de laboral o de educación, yo creo que en mi caso fue como un escudo para tapar la parte social.
Entonces yo siempre me enfoqué mucho en esa parte como más académica, como más, pues sí, laboral, para no tener que entrar en el ámbito social. Entonces, sí, podría decir que ese era mi escudo. Siempre siempre me fue bien en la parte académica y no le batallé en ese sentido. Yo no sé cómo funciona en México, pero por ejemplo yo te comento acá en Chile existe la opción de obtener una credencial de discapacidad. Que bueno, hay todo un tema, hay opiniones encontradas en cuanto a obtenerlo o no obtenerlo, sí. Pero sí te genera hasta cierto punto la oportunidad. Generalmente estas discapacidades que no se ven se tienden a cuestionar un poco. ¿En México existe algo parecido? En México sí tenemos algo similar. Igual es el carnet de discapacidad. Primero tienes tu evaluación, por ejemplo, por particular, por privado, y ya vas y primero vas a sacar lo que es la constancia de discapacidad, y luego en un segundo paso sacas ahora sí el carnet. ¿Y te permitió acceder a alguna adecuación o no necesitabas quizás alguna adecuación puntual en tu trabajo? No he accedido a ninguna en particular. Para mí la parte del carnet es principalmente relevante como para hacernos notar, para que las personas sepan que los adultos autistas existen. Básicamente, que seamos de cierta manera censados, que de cierta manera se sepa de que existen tantos autistas que han obtenido diagnósticos recientes, no sé, en Guadalajara, en México, etcétera. Porque mientras mayor sea la población, con mayor peso uno puede llegar a exigir acomodaciones. Comprendo, sí. Es similar acá también. También es importante. ¿Y cómo has lidiado? Porque no sé si te ha tocado. Hay mucho hate en las redes, especialmente cuando se visibiliza el tema del autismo y lo sacamos del estereotipo autista que la gente tiene, ¿cierto? Que ya lo comentamos recién. ¿Te ha tocado malos comentarios, un poco recibir esa crítica o ese cuestionamiento de que no eres autista? O no sé, ¿te ha tocado vivir eso? De repente sí creo que hay uno que otro, pero creo que ha sido la minoría. Pero al final siento que muchos de esos comentarios que otros compañeros han llegado a recibir es justamente por la desinformación. Y a la vez yo siento que es un choque, ¿no? Porque de repente aparecimos estos autistas adultos que empiezan a hablar de su condición en primera persona, etcétera, y es como, ¿estos de dónde salieron, no? Porque no era algo que sucedía antes, no. Inclusive, algo que no sucedía antes es, inclusive autistas de niveles de apoyo mayores que tuviesen, por ejemplo, acceso a ciertas herramientas para poder inclusive escribir libros y escribir su experiencia desde su lado del espectro, pues. Claro que desde sí, su experiencia. Y hay algo que yo le pregunto de repente a otras personas que están en la condición de autismo. A lo mejor no sé cuál será tu opinión al respecto, pero yo siento que algunos rasgos del autismo quizás hasta no los cambiaría porque me siento bien con ellos, y otros que sí me gustaría cambiar. Entonces no quiero ni romantizar el autismo porque en realidad no hay mucho sufrimiento detrás, dependiendo de los niveles de apoyo que uno tenga. Pero hay algo que a ti te guste de tu personalidad, que sepas que está orientada al autismo y que a lo mejor estás conforme con eso. Y por otro lado, ¿hay algo que es lo que más te gustaría trabajar o lo que más necesitas apoyo? Yo el autismo lo veo como parte de mi identidad, entonces si digo, por ejemplo, que me quiero a mí, al final estoy abrazando todo, pero eso no quita de nuevo las dificultades, porque recordemos, o por lo menos desde mi interpretación, el autismo es una discapacidad y la discapacidad no es un término malo, no es algo negativo, es un descriptivo que dice que yo necesito ciertos apoyos que a lo mejor las demás personas no los requieren. Entonces, yo no diría como que me gusta algo particular del autismo. Yo diría que a lo mejor simplemente me acepto como soy y puedo ser más empática conmigo misma, pero a la vez reconociendo que necesito Sí, te entiendo.
apoyos en ciertos Entiendo, y al final, a ver, en esto todos tenemos opiniones diferentes, incluso al momento de ser autistas, no por eso tú vas a opinar igual que yo, ni todos vamos a estar en la misma línea. Cada uno tiene su apreciación y también eso yo creo que es importante entenderlo, porque yo particularmente no sé todo con respecto a mi condición. Cada día voy aprendiendo y de repente hasta los mismos autistas me van corrigiendo. De repente digo algo en un video y me dicen, oye, eso no se decía así, se dice así, o esto es así, y perfecto, bien. Pero yo creo que dejar de hablar porque a lo mejor cometemos esos errores, por lo menos para mí no me hace mucho sentido. Yo creo que es mejor empezar a hablar, visibilizar y en el camino ir aprendiendo. Obviamente, tratando con el respeto, ¿cierto?, a las opiniones también de los demás. Entonces, hace poquito me hicieron un comentario también por ahí en redes respecto a algo que dije en un video que, claro, investigando un poquito más, me faltó algo de precisión. Pero yo creo que es importante hablarlo, más allá de si estamos 100% en lo correcto o no. Yo creo que eso, por lo menos en mi caso, como lo veo yo, no me impide el querer transmitir esto y compartirlo con las personas que a lo mejor están viviendo. Sí, y siento que algo bien importante también recordar es que cada quien vive su condición de una manera diferente. A lo mejor y de repente yo comparto que yo me mareo mucho, ¿no? La parte vestibular no es mi fuerte. De repente, no sé, caminar en superficies irregulares no es algo con lo que me sienta cómoda, pero de repente va a haber otra persona igual autista que, por el contrario, girar mucho le fascina, o de repente otra persona que bajo la misma circunstancia lo vive de una manera en el otro extremo. Como te decía recién en el ejemplo, yo estaba en la sesión con varias personas con autismo. Para mí no era problema pararme y servirme, pero eso no me hace ni más ni menos autista que él, porque somos personas diferentes y tenemos necesidades de apoyo diferentes. A lo mejor a él no le cuestan cosas que a mí sí. Eso es lo que hay que entender finalmente. Yo creo que es importante también transmitirlo hacia las personas, porque para que no hagan comparaciones y digan, no, este es el modelo de autista, que eso es lo que se ha hecho por tantos años y que nos dejó acallados y sin saber dónde ir en algún minuto de nuestra vida también. Cuando uno comienza a aprender acerca de la condición de autismo, hay libros que de repente te han ayudado, u otros a lo mejor no leen libros, pero sí se suman a comunidades, ya sea páginas de Facebook o de otro lugar. ¿Hay alguna en particular que tú sientas que es buena y te gustaría recomendarle a la comunidad? Sí, siento justamente lo que te comentaba de las páginas de Facebook, o tratar de acercarse a la comunidad de autistas que ya pasaron por la experiencia. Puede ser por medio, por ejemplo, de grupos, literalmente grupos de Facebook. Y a lo mejor luego no es tan sencillo ubicarlos, o a lo mejor las primeras resultados que te aparecen son a lo mejor únicamente de padres o material que es exclusivamente para niños. Entonces, sí di yo, ya después de mi diagnóstico, me hubiera gustado conocerlo antes, de un grupo que se llama Café Autista, un espacio para autis con buena vibra, así se llama. Pero si lo quieren buscar tal cual en Facebook, le ponen Café Autista 2 puntos, un espacio, o sea, así la palabra, un espacio, y le dan buscar y les va a aparecer. Porque a veces si solo ponemos Café Autista no aparece, si solo ponemos autista no aparece. A veces hay que saber tal cual qué buscar y llegamos. Pero ahí hay muy, muy buen material, hay muchas personas que comparten su experiencia. Y te digo, si yo por alguna razón hubiera dado con ese grupo cuando estaba buscando alguien que me evaluara, hubiera sido mucho, mucho más fácil. Me hubiera ahorrado mucha negativa, me hubiera ahorrado mucho. Sí, es verdad, es cierto, es muy, muy útil, porque es más fácil entender a otra persona que ha pasado ya por lo que tú estás pasando. Muchas veces leerse un libro, sí, es bastante bueno, yo lo he hecho, pero a veces no siempre logras conectar con un libro también como quizás con una persona. Entonces, todos a veces necesitamos formas diferentes de encontrar información. Así que súper buen dato y lo vamos a dejar ahí puesto como un título en el video. Está perfecto. No, sí. Y así como hay ese, hay muchos otros, pero creo que encontrando uno, a partir de uno, es cuando se te empiezan a abrir el abanico, ¿no?, de opciones.
Entonces, con este primero, creo que abre el panorama para que encuentren a lo mejor uno, a lo mejor y si sienten que este no me gusta tanto, a lo mejor quiero que sea un grupo en WhatsApp, lo busco, pero a partir de eso ya estás en contacto con la comunidad de autistas. Y creo que una recomendación importante es no tener miedo de decir, yo solamente tengo una sospecha y no me voy a ir a meter a un grupo de autistas, porque todavía no lo sé. Creo que ninguna persona en estos grupos, creo yo, que no te va a negar la participación porque tengas una sospecha. Porque al final muchos hemos estado en esa posición y por el contrario, creo que acogemos a esas personas que tienen la sospecha, inclusive si solamente están buscando como información en general, pueden encontrarla allí, o si ya quieren algo más específico como una recomendación para alguien que los evalúe, también está disponible. Y si tuvieras que decirle a alguien, especialmente a una mujer, porque yo sé que el diagnóstico en mujer aún sigue siendo un desafío que no está del todo bien abordado, pero ¿qué le podrías decir a una persona que se encuentra en la misma condición que tú estuviste hace un tiempo atrás? ¿Cuál sería como tu mensaje? Yo le diría que se trate de acercar a la comunidad de autistas que existe. O sea, a lo mejor y no es tan fácil encontrarlos por alguna razón, pero existen grupos de Facebook. Si uno le busca un poquito más de simplemente poner autista en el buscador, si uno le busca un poquito más, encuentra estos grupos de personas que han pasado por estas experiencias y con mucha facilidad te pueden proporcionar como los contactos correctos o las palabras de apoyo inclusive correctas para estos momentos, porque al final pasamos por ese camino. Claro que sí. Previamente. Y la idea es facilitárselo para los demás. Bueno, y vamos a hacer también una invitación a todos los que vean este video a que te sigan, te conozcan un poco más, vayan a tus redes también, las vamos a dejar ahí en la descripción. Y la idea es que podamos apoyarnos como comunidad, creo, autista, y creo que eso es algo bastante positivo. Realmente ha sido un gusto, Ari, tenerte el día de hoy, poder conversar un poquito contigo, saber tu historia. Sabemos que hay muchas otras cosas, muchos más detalles probablemente que son interesantes de tu vida, pero queda la invitación abierta para que las personas puedan buscar tus videos, buscarte en TikTok o en Instagram, que estás bien activa ahí, en tu canal de YouTube también. Y quizá en otra oportunidad podemos ir abordando otros temas, si te resulta la idea, y para también seguir apoyando en la visibilización de esta condición, que cada vez claro hay más personas que se encuentran en esta búsqueda. Gracias, Ari, y nos vamos a ver en otro episodio. Invitamos a la comunidad de Autism Insight y a todos los que se vayan sumando también a por favor dejar sus comentarios, díganos qué le pareció, qué otras cosas le hubiera gustado preguntarle aquí a Ari también, para que lo tengamos presente en la siguiente entrevista. Muy pronto también vamos a estar entrevistando a algunos fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos también, que nos van a dar su mirada y su visión respecto al autismo, y también algunos tips y detalles que pueden ayudar también a padres y a personas adultas dentro del espectro autista. Así que invitamos a que nos sigan, que se suscriban también, y si les gustó este video, por supuesto ahí que dejen su dedito para arriba.